eh, tan esquemático, tan formal, ¿no? Pero la idea es aprender, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es cada uno tiene que traer su Biblia. Yo espero que lo tengan a mano. Estudio bíblico sin Biblia no es estudio bíblico, es como un cumpleaños sin tortas, ¿no? Uno de los temas que vamos a hablar hoy, tanto hoy como la próxima charla bíblica, vamos a llamarla así, tiene que ver con la santidad. Pero el tema que vamos a tocar hoy, vamos a hablar del tema de la tentación. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos, chicos? Y nos ponemos en conexión ahí. Así que bueno, los invito, chicos, a cerrar los ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos. Toma el control absoluto, Señor, todo lo que podamos aprender en esta hora, sea para bien, sea para provecho, nos ayude, Señor, en cuanto a las tentaciones, nos ayude a ver cómo vos ves las cosas. Señor, te entregamos todo lo que pueda estar perjudicando este tiempo, Señor, que no haya problemas ni con la señal, no haya nada que interrumpa, podamos entender. Aún en mi caso, dame la gracia para poder explicarlo de una manera efectiva. Señor, a cada uno de nosotros danos la gracia para poder entender que todo lo que aprendamos hoy, Señor, no quede en el intelecto, no quede solamente en la teoría, sino que lo podamos volver a la práctica. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pedimos tu intervención, Espíritu Santo, sobre todas las cosas. Si vos no estás presente, de nada sirve. Necesitamos que vos nos guíes en todo. Queremos dejar todo en tus manos, te queremos bendecir y te damos las gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí. Bueno, como les dije, vamos a tocar un poco el tema de la tentación, ¿no? Algo para ver, vamos a ver un poco, vamos a desglosar un poquito una parte de unos versículos del libro de Santiago. Así que sí les voy a pedir, vayan a Santiago capítulo 1. Santiago no sé si son de leer, pero tiene cosas muy profundas y hoy vamos a sacarle un poquito más el jugo, ¿no? Santiago capítulo 1, chicos, versículo 12. Yo armé un PowerPoint, ahora lo vamos a estar viendo también. La idea es un poco la siguiente, vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Si bien yo voy a estar dando la charla o las enseñanzas que uno puede sacar, pero si hay preguntas, con total libertad, chicos, lo pueden expresar, o vemos cómo viene la mano, de última lo dejamos para lo último, todas las preguntas, si te surge, anotalas, y a lo último nos dedicamos a las preguntas y respuestas, ¿no? Que pueden surgir sobre el tema, ¿sí? Pero bueno, va a haber varias preguntas que yo voy a hacer ahora, pero que a medida que vamos avanzando, se van a ir respondiendo, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, la tentación, ¿es pecado? ¿Es pecado ser tentado? ¿Dios me va a juzgar por ser tentado? ¿Necesito que Dios limpie mi corazón si soy tentado? ¿No? Por decir una pregunta. Otra pregunta que va a surgir es, la tentación, ¿la tengo que afrontar, tengo que enfrentar la tentación o tengo que huir de la tentación? ¿No? ¿Cómo manejo eso? Entonces, son varias preguntas que vamos a ir respondiendo, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a hacer, acá yo tengo el PowerPoint. ¿Dónde lo puse? Aquí. Ahí está. ¿Ahí lo ven?
¿Lo ven? Bueno, vamos Sí. a comenzar entonces con Santiago, capítulo 1, versículo 12, ¿no? Yo primero hago una pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿La tentación es pecado? No. Bien, ahí dice no. ¿Hay alguien que dice no? Otra respuesta? No. No es pecado. Bien. ¿Será así? Vamos a ver lo que nos dice un poco la Biblia. Para comenzar con esto, vamos a leer el versículo 12, ¿sí? 1:12. Si bien yo algunos versículos voy a poner en pantalla, pero siempre usted tenga a mano la Biblia, porque hay versículos que yo capaz me los salteo a propósito, pero bueno, yo estoy leyendo acá la versión Reina Valera, no sé qué versiones pueden llegar a tener, pero más o menos es la misma idea. Vamos un poco leyendo versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Dice, miren cómo comienza Santiago esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Santiago va a tratar este tema muy puntual de la tentación. Miren lo que dice, comienza diciendo, bienaventurado, no dice varón, ¿no? Pero obviamente a la persona, a la mujer también. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, primero que nos enseña Santiago es que a la tentación hay que soportarla y hay que resistirla. Dice, recibirá la corona de vida. La traducción más correcta sería que va a recibir la vida como una corona. ¿Cuál es un poco la idea? Que cuando uno puede llegar a soportar la tentación, uno puede llegar a resistir la tentación, uno tiene vida. Fíjense que cuando uno cae en pecado, cuando uno comete el pecado que sea, mayormente uno se frustra, uno se entristece, le viene la culpa. Y acá lo que está diciendo es justamente que cuando uno resiste esto, resiste la tentación, soporta la tentación, como que queda en pie, no cae, no va a sentir esa frustración, va a vivir. No sé si escucharon esa expresión, chicos, de, no sé, por ejemplo, esa persona existe, pero no vive. O sea, hay una persona que está con vida, obviamente, muerto caminando, pero no disfruta de la vida. Y una persona que constantemente está cayendo bajo la tentación, que está cayendo en pecado, vive frustrado, vive con esa conciencia sucia, siente esa culpa, a veces ni siquiera perdonado por Dios, porque claro, Dios me perdonó una vez, me perdonó 2 veces, pero ¿por qué me va a perdonar la tercera? Si caí una tercera vez cuando yo le había prometido que no lo iba a hacer más, y uno vuelve a caer. Entonces, la promesa que acá Santiago nos está diciendo es, aquel que resiste, aquel que logra mantenerse en pie en medio de la tentación, va a tener vida, va a disfrutar la vida. Eso es lo que significa la corona de vida. El premio que vas a tener es la vida misma, vas a disfrutar la vida y no vas a estar bajo frustración. Ahora, pero fíjense cómo sigue, chicos, el versículo. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para poder continuar, y vamos a desglosar un poco los versículos siguientes, para poder afrontar la tentación, vamos a tener 3 perspectivas diferentes. Hay que ver, a ver si lo pongo acá, hay que tener una perspectiva correcta. Miren en qué sentido. Una perspectiva correcta del pecado, una perspectiva correcta de Dios y una perspectiva correcta de mí mismo. Lo vuelvo a repetir. Bien. Para poder afrontar la tentación, lo que nos dice Santiago son 3 cosas. Él lo va a desglosar y los va a separar en 3 cosas. Primero, una perspectiva correcta del pecado, que lo vamos a ver en el versículo 14 y 15. Pero después Santiago va a hablar, decir, bueno, no solamente es necesario ver
la visión correcta del pecado, sino también la visión correcta de Dios. Esto lo vamos a ver en el versículo 16 y 17. Y no solamente queda acá, sino que también nos dice Santiago que hay que tener una perspectiva correcta de mí mismo. Y eso lo vamos a ver en el versículo 18. ¿Sí? Tengan en cuenta estos tres ítems: pecado, Dios y yo mismo. ¿Sí? Vamos al versículo 13. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjense cómo comienza el versículo. Si algo que siempre hay que, esto se lo explico, ¿no? Si algo que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando lee Biblia, la Biblia, pasaje que sea, es siempre leer con detenimiento. No leerlo a la apurada, sino leerlo, por algo se puso esa palabra ahí, ¿no? Esa es un poco la idea. Fíjense cómo comienza el versículo. Dice, cuando alguno es tentado. No dice, si alguno es tentado, como si fuera algo extraño. Si alguna vez alguien es tentado. No, dice, cuando alguno es tentado. Es decir, es una experiencia que nos sucede a todos. Es común a todos. Es tentado el que es pastor, el que es líder, como aquel que recién comienza en el Señor. Es tentado aquel que conoce Biblia como el que no conoce. Es tentado tanto el varón como la mujer. Es tentado aquel que es un abuelo, una persona ya grande, como aquel que es un joven y un adolescente. O sea, todos estamos metidos. Dice, cuando alguno, él da por sentado que tarde o temprano somos tentados por algo. Otra de las cosas que me olvidé de aclarar es que cuando uno habla de tentación, muchas veces lo que primero asociamos, chicos, es que la tentación tiene que ver con lo sexual. Pero vamos a tirar eso un poco por tierra, porque no se limita solamente a eso. Cuando uno habla de la tentación, alguien lo explicó de una manera sencilla. Dijo que tiene que ver con posesión, o sea, con posesiones, con posiciones y con personas. Es decir, con posesiones es porque quiere tomar algo que no le corresponde, algo material, quiere tomar lo que no es de él, pero está tentado a tomarlo, sea un dinero, sea, no sé, algo de valor. Entonces tiene que ver con lo que yo puedo llegar a poseer. Uno es tentado en ese nivel. Pero también uno puede ser tentado en las posiciones. Es decir, yo anhelo un lugar de privilegio, una jerarquía, un puesto de trabajo que está bien tenerlo, está bien anhelarlo, pero la idea acá es pensar que porque yo tengo un cierto lugar de privilegio, cierta categoría, no sé, me va a poner sobre el hombro de otros. Como que ahora voy a ser mucho mejor o mayor que otras personas y empiezo a desvalorizar a otros. Entonces, muchas veces uno tiene esto, a ser tentado a una posición. Pero muchas veces también, como dije recién, la tentación a veces tiene que ver con las personas. Y acá sí tiene que ver tal vez la inmoralidad sexual, la pornografía, la fornicación, todo lo que tiene que ver con el adulterio. De hecho, el tratar de pegarle a otra persona, porque me pegó primero y entonces le quiero devolver. Todos, de alguna manera, podemos ser tentados o con posesiones, con posiciones o con personas. Teniendo esto en cuenta, vamos a seguir un poquito. Dice, entonces, miren cómo comienza. Cuando alguno es tentado. Dijimos, es una experiencia común a todos, no hay excepción. Fíjense cómo sigue. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ojo con esto, porque jamás podemos decir, bueno, yo fui tentado o estoy siendo tentado porque Dios me lo mandó, o porque Dios quiere probar mi fortaleza o quiere probarme a ver si yo estoy aprobado o no, entonces Dios me está mandando esta tentación.
Y lo que está diciendo Santiago acá es que en realidad Dios no te manda ninguna tentación. Dios lo que te puede llegar a mandar es una prueba. Bueno, nosotros no leímos los primeros versículos del capítulo 1, pero Santiago habla de la prueba. Habla de una situación, una crisis que uno puede llegar a pasar en donde Dios sí está la mano de Dios ahí, porque Dios está puliendo tu carácter. Pero cuando habla de la tentación, Dios no está en el medio. Es más, ¿por qué dice? ¿Por qué Dios no tienta a nadie? Porque él dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Él está hablando de que va en contra de la esencia de Dios. Como Dios no puede ser tentado por el mal, él jamás va a hacer que otra persona sea tentada. Es como decir, no sé, si yo soy una persona ordenada, en mi trabajo, organizada, y yo detesto el desorden, detesto el de ser desorganizado, porque es parte de mi personalidad, es parte de mi ser, ya ser organizado. Yo todo lo que hago lo hago organizado, me ordeno, me organizo yo solo. Entonces es muy difícil que yo le enseñe a otra persona a ser desorganizado. Es muy difícil que yo le enseñe a otra persona a ser desordenada. Si yo tengo que mostrarle cómo se hace cierto tipo de trabajo, lo voy a mostrar conforme a lo que yo soy. Es decir, yo soy ordenado, entonces voy a hacerlo de esta manera, porque va en contra de mi misma esencia. Es más, por más que yo le quiera enseñar a ser desordenado, no me va a salir, porque tarde o temprano lo voy a volver a ordenar. Lo mismo pasa con Dios. Dice, como Dios no puede ser tentado por el mal, porque no hay una naturaleza pecaminosa en él que lo puede llevar a ser tentado por el mal. Él tampoco va a tentar a alguien, porque va en contra de su propia esencia. Por eso decimos que la tentación nunca viene de Dios. Jamás se nos puede llegar a ocurrir, Dios me está probando, quiso probarme a ver si me mantengo en pie o no. Y Santiago tira por tierra eso. La tentación nunca viene de Dios. Eso, anótenlo, chicos. Jamás podemos excusarnos delante de Dios diciendo, bueno, si caí es porque vos me lo mandaste, y vos me lo permitiste. Entonces, y Santiago tira por tierra esto, chicos. La tentación entonces es común a todos pasamos por esto. La tentación no viene de parte de Dios porque va en contra de su propia naturaleza. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Vamos a ir desglosando lo que va diciendo Santiago. Ahora, no queda esto acá. Bueno, ahí marqué cuando alguno. Miren cómo sigue versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, bueno, acá hay una palabra, es atraído y seducido. La palabra concupiscencia ahí es deseo, deseo de hacer lo malo. Mi tendencia a hacer algo malo. En otras palabras, hacer todo lo que viene en contra de Dios. Todo lo que a Dios no le agrada, mi deseo, eso es la concupiscencia. El deseo, la inclinación de uno de hacer lo malo. Ahora, fíjense cómo continúa. Dice que cada uno es tentado. Es decir, dijimos que la tentación es una experiencia común a todos. Pero también me enseña acá el pasaje que la tentación es una experiencia personal. El libro de Efesios, si mal no recuerdo, dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, las acechanzas de Satanás. La palabra que utiliza ahí para maquinación o acechanza es estrategia. ¿Y qué es una estrategia? Es un plan elaborado de acuerdo a las características del oponente, del adversario, en un caso de una lucha, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace Satanás? De acuerdo a la característica de cada uno, arma su plan para que nosotros podamos ser tentados. Entonces, dijimos, la tentación es una experiencia común a todos. La tentación, chicos, dice que cada uno es tentado. Es una experiencia personal. Lo que a mí me tienta, a vos no te tienta. De hecho, hay etapas de nuestra vida donde a veces podemos llegar a ser más tentados en algunas áreas que en otras. Pero es algo muy personal. Pero fíjense cómo dice después.
dice, es tentado. Cuando uno va a la palabra griega que se utilizó, la palabra dice está siendo tentado, es algo constante. No es que eso sucede una sola vez, sino que es algo constante. Es decir, es una experiencia continua. Fíjense entonces, la tentación es una experiencia común a todos, es una experiencia personal, y la tentación es una experiencia de lucha continua. O sea, no es que hoy soy tentado y mañana no. Voy a ser constantemente. Es más, seguramente de acá a una hora voy a ser tentado con algo, por mi propia naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo Santiago paso a paso nos va desglosando todo el proceso de la tentación. Después dice, cuando de su propia concupiscencia, que como dije recién, es el deseo de hacer el mal, y acá les voy a poner, bueno, es una experiencia común a todos, es una experiencia personal, y la tentación es una experiencia de lucha continua. Ahora, fíjense lo que dice ahí. Él pone dos palabritas. Cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, de su propia pasión, es atraído y seducido. Fíjense que aunque esas palabritas parecen iguales, no lo son. Él las utiliza de una manera muy puntual y a propósito. La palabra atraído, por ejemplo, tiene que ver con llamar con engaño. Y apela a tu intelecto. Presten atención a esto, a ver si me logro entender. Es como que hay una campanita que alguien te llama. La idea de llamar con engaño es cuando se usa es un método que lo usan los cazadores, inclusive en que se usa en la pesca. Cuando uno trata, por ejemplo, si tiene que ir a cazar un animalito, es sacarlo de su guarida, sacarlo de su lugar de protección. Entonces, que utiliza algo que es atraído, lo atrae a salir hacia afuera, ¿no? Entonces, el llamar con engaño apela mucho o apunta hacia tu pensamiento, hacia tu intelecto. Pero la palabra seducido tiene que ver con la idea de capturar con anzuelo. Es como el pez, que se le pone la carnada, la carnada más indicada, y para que el pez se sienta atraído y rinda la voluntad de querer morderlo. ¿Por qué? Porque el seducido tiene que ver con apela a tu voluntad. Fíjense esto, el ser atraído apunta a tu intelecto, a tus pensamientos, a que vos en tu pensamiento seas engañado. Pero el ser seducido apela a que vos, uno, rinda la voluntad. No sé si recuerdan, hay bueno, la mitología clásica, ¿no? Hablaban de que los barcos, por ejemplo, cuando navegaban por los mares, no sé si escucharon de las sirenas, ¿no? Y estaba la mitología, ¿no? Donde hablaba de que el canto de las sirenas estaban escondidas, sirenas obviamente de la cintura para arriba eran una mujer, y de la cintura para abajo en forma de pez, escondidas tal vez detrás de una roca, de una piedra, debajo del agua. Pero algo que cuenta la mitología es que ellas cantaban, pero el canto de la sirena era tan llamativo, tan lindo, que los pescadores eran atraídos y llevados a donde estaba el canto, eran como que eran hipnotizados. Y cuando llegaban a donde estaba la sirena se los devoraba, ¿no? O no sé si, bueno, no sé si ustedes lo ven, pero nosotros a veces lo vemos con los chicos, cuando vemos un dibujito, que no sé, hay una persona que está lejos de una cocina, hay una persona cocinando, y de repente de la olla empieza a salir el humo, el aroma, y el aroma llega hasta donde está la persona, y la persona como que está haciendo algo y de repente siente el aroma y como que se enloquece y se rinde, y se deja llevar, va volando, parece la persona en el aire, donde está la olla. Rindió su voluntad. Ese es un poco el gráfico que les quiero mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hace la tentación? Dice que el propio deseo de uno es atraído, apela a mi intelecto, y es seducido, apela a mi voluntad, apunta a mi voluntad, que yo me rinda. Fíjense cómo va trabajando.
Ahora, para hablar un poco de esto del pensamiento y del deseo, yo tengo que explicar otra cosita más. Si hay algo que la tentación comienza, uno siempre tiene la idea de que el pecado, por ejemplo, es cuando yo cometo el pecado, cuando hago la acción misma del pecado. Pero el Señor siempre nos aclaró que el pecado no solamente tiene que ver con la acción, sino también tiene que ver con la actitud, es decir, lo que yo pienso por dentro, lo que hay en mi mente. Recién decíamos que en cuanto a la concupiscencia, en cuanto al deseo, la atracción, el ser seducido, todo comienza acá en la cabeza, porque apunta a tu intelecto. Ahora, fíjense, esto es lo que les voy a mostrar. Todo comienza en el pensamiento. Cuando yo tengo pensamientos reiterados, eso va a determinar los deseos. Fíjense cómo es la cadena. Si yo pienso mucho en algo repetido, voy a despertar un deseo. Si yo pienso mucho en el helado, pienso en el helado, voy a terminar deseando comer helado. Esto le pasa a veces a los chicos, a las chicas, cuando están pensando mucho en algún chico. Piensa en alguna chica y estás pensando en ella, estás pensando en él, que la conociste y qué estará haciendo. Y estás pensando y recordás tal vez su rostro y cómo te habló. Y vos la tenés en el pensamiento. Ese pensamiento reiterado va a determinar un deseo. Ahora tenés deseo de verla, deseo de verlo, deseo de hablar con él, con ella, deseo de escucharla, deseo de tener una conversación, de salir a pasear. Hay un deseo. El deseo reiterado va a despertar o va a determinar los sentimientos. Fíjense cómo es la cadena. Todo comienza en el pensamiento, porque pensé, entonces después deseé. Mi deseo reiterado hizo que ahora surja el sentimiento. Ahora me siento bien cuando hablo con ella. Me siento bien cuando hablo con él. Me siento bien cuando me habla. Me siento bien cuando me mira. No sé qué me pasa, pero me siento bien. Estar a su lado ya me siento bien. Ahora, acá es donde muchas veces apuntamos cuando uno aconseja. Porque en realidad cuando uno aconseja, por ejemplo, chicos, uno trata de no aconsejar sobre el sentimiento, sino sobre el pensamiento, porque es una cadena. Imagínense ustedes que conocen a un chico, una chica, y de repente hay un sentimiento y le pasan otras cosas y se están enamorando. Y uno te pregunta, che, ¿qué te está pasando? Y me están pasando cosas, uno dice. ¿Y esta chica o este chico conocen al Señor? No, no conocen al Señor, pero es buena persona, te dice. Pero hermano, uno le dice, eso no está bien, no es del Señor, ¿cómo? Bueno, pero ¿qué querés que haga? Te dice. Si es lo que yo siento, ¿no? Entonces, la pregunta es, vos sentiste, pero todo primero pasó por tu pensamiento. Porque vos en tu pensamiento le diste lugar, después surgió o determinó el deseo y determinó el sentimiento. Entonces, en realidad lo que hay que trabajar no es el sentimiento, hay que trabajar sobre el pensamiento. Ustedes saben que no hay ningún pasaje, chicos, en todo el Nuevo Testamento que me hable de dejarnos guiar por los sentimientos, por un sentido. Hay un pasaje que dice, sed del mismo sentir que fue Cristo Jesús. Esa palabra ahí, sentir, en el griego es forma de pensar. Es decir, lo que está diciendo el pasaje ahí es, sean ustedes de la misma forma de pensar que fue Cristo. Pero no me habla de sentimientos. Todas las leyes, inclusive los mandamientos, apuntan a tu forma de pensar. Romanos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo comienza en el pensamiento, chicos. Cuando uno trata de jugar con el pecado en el pensamiento, ahí es cuando uno empieza a jugar, digamos, a jugar con fuego, porque tarde o temprano te vas a quemar. Pero todo comienza en el pensamiento. Fíjense esto, el pensamiento
reiterado va a determinar mis deseos. Mis deseos reiterados va a determinar mis sentimientos. Los sentimientos lo que van a determinar son mis decisiones. Las decisiones que uno va a tomar va a determinar mis hábitos. Fíjense que las decisiones repetidas, el famoso, bueno, todos los días te levantás, no sé, a las 8 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, todos los días llega un punto, un momento en donde ni escuchás el despertador o el celular y te levantás solo. Es domingo y hasta solo también te levantás, porque no tenés que ir a trabajar, pero ya formaste un hábito, porque las decisiones repetidas van a formar el hábito. Entonces, fíjense la cadena. Los hábitos van a determinar mi conducta. Y mi conducta va a determinar mi vida. Fíjense cómo es la cadena. Pero todo comienza en el pensamiento, chicos. No comienza en los sentimientos. Si yo tengo pensamientos correctos, voy a tener sentimientos correctos, voy a tener decisiones correctas, conducta y una vida correcta. No voy a tener jamás una vida ordenada si mis pensamientos son desordenados. Siempre la conducta, la vida de uno, es tan solo el desenlace de lo que es mi pensamiento. Y fíjense algo que hace la tentación, trabaja sobre el pensamiento. Cuando uno se negó acá en la cabeza, cuando uno se dejó vencer en la cabeza, es cuestión de tiempo para que después uno termine cometiendo todos los deseos que uno se le antoja. Ahora, fíjense, uno dice, bueno, pero ¿cómo controlo los sentimientos? Fíjense que cuando uno, yo no sé si les ha pasado, ustedes pueden estar muy enamorados de alguien, pero cuando uno tiene la mente ocupada, vamos a llamarle el trabajo, estás estudiando, tenés la mente ocupada en algo, durante ese lapso de tiempo donde tu mente estuvo trabajando, no se te pasó los sentimientos. No tuviste lucha en tus sentimientos, la extraño o la extraño a él, porque tu mente estaba ocupada. Mientras la mente esté ocupada, el sentimiento no toma lugar. O sea, es mentira eso que los sentimientos me manejan todo. Todo pasa por los pensamientos. Si yo me estoy cayendo en la inmoralidad sexual, si yo estoy cayendo en la pornografía, si estoy cayendo en mirar lo que no debo mirar, o estoy coqueteando con quien no debo coquetear, y uno dice, bueno, pero ya lo siento, ¿cómo controlo? ¿Es más fuerte que yo? No, todo pasa por el pensamiento. Si uno se dejara gobernar por la palabra de Dios en los pensamientos, entonces los sentimientos no tienen lugar, y entonces la conducta y la vida está siendo ordenada. Pero como dije recién, todo comienza por los pensamientos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Esto es importante aún cuando, si alguna vez a ustedes les toca aconsejar a alguien, que vienen con algún tema, chicos. Hay un amigo que te pide una opinión, o un amigo que te dice, ¿cómo hago esto? Cuando le des tu consejo sabio en la palabra, ¿no? Apunta al pensamiento, que cambie su manera de pensar, no sus sentimientos, porque solamente es una cadena. ¿Me van siguiendo, chicos? Recién dijimos que para poder afrontar la tentación hay que tener tres perspectivas correctas. Una del pecado, otra de Dios y otra de mí mismo. Vamos con la perspectiva correcta del pecado. Dice versículo 15. Entonces, la concupiscencia, o sea, después que fue seducido y atraído, ¿se acuerdan? Fue atraído y seducido el deseo. Dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, fíjense la palabrita que usa ahí Santiago, concebido. Dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La idea de concebido ahí, ¿cuándo se produce? A ver si me dice, supongo que esto ya, obviamente a esta altura ya lo saben, ¿cuándo se produce la concepción? ¿No? Cuando se junta, se une. Consumo. ¿Eh? Cuando consumen el acto sexual. Claro, pero cuando
el espermatozoide se une con el óvulo, se produce la concepción. Es algo que se produce a un nivel interno que no se ve. Entonces dice, cuando tu deseo, después que vos rendiste tu voluntad, tu deseo rindió la voluntad a la seducción y la atracción de la tentación, se produce algo interno. Es como que comienza, es como que se está gestando el pecado. Y es tan chiquito como la concepción. Es tan invisible como la concepción. Pero ahora comienza un proceso irreversible, un proceso que va a ir en avance. Entonces habla de que el deseo, después que ha concebido, la idea es dar luz al pecado. O sea, fue desarrollándose tanto que era cuestión de tiempo que después surgiera a la luz el pecado. O sea, mientras la tentación nos ganó la mente, chicos, mientras que acá hemos sido vencidos, es cuestión de tiempo para que después uno cometa el pecado en su totalidad. Cuando uno estudia la vida, por ejemplo, del rey David, más o menos desde que a David lo ungen hasta que él peca, no sé si se acuerdan, con Betsabé, pasaron aproximadamente 20 años. Sin embargo, cuando uno estudia detenidamente la vida de David, uno puede ver que siempre fue propenso a las mujeres. Siempre iba tras una mujer, después iba tras otra. Es una parte de su carácter que él no supo manejarlo, dominar, y era cuestión de tiempo que tarde o temprano iba a cometer algún tipo de pecado. Y pasó 20 años después con Betsabé. O sea, si Satanás tiene que trabajar en nosotros, mientras que él ponga la semillita en la cabeza, es cuestión de tiempo. Él si tiene que esperar 20 años para arruinarte la vida, para arruinarte el ministerio, lo va a hacer. Porque ya trabajó, ya concibió, no sé si me entienden. Está algo interno, no se ve, pero de a poquito va creciendo, va desarrollándose. Y es cuestión de tiempo, porque uno no lo supo manejar, de que eso salga a la luz. Entonces, miren cómo trabaja el pecado por dentro. Comienza con la atracción. Cuando yo cedí, me dejé llevar, me dejé seducir, me rendí mi voluntad, comenzó la concepción dentro. Y es cuestión de tiempo de que eso se cometa en un pecado. Y obviamente, ahí dice pecado siendo consumado. La idea de consumado es desarrollarse completamente. Cuando eso logró ya formarse como un bebé, que en 9 meses nace, el pecado, una vez que se comete, dice dar a luz la muerte. Es decir, todo comenzó con el deseo, con el tiempo el deseo, como el deseo no lo supe manejar, no lo dominé, era cuestión de tiempo que salga a la luz, y obviamente la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Ahora, todo comienza, chicos, en los pensamientos. Fíjense cómo afrontamos, ¿no? Por eso decíamos, hoy hice una pregunta, ¿es pecado la tentación? Y muy bien respondieron. No, como estamos viendo, una perspectiva correcta del pecado. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es cuando yo cedo a la tentación, sea cual fuere. Sea cual fuere. Vamos con el versículo 17, chicos. Una perspectiva correcta de Dios. Hasta ahora vimos que hay que ver el pecado, las consecuencias, cómo trabaja. Hay que tener una perspectiva correcta del pecado. Pero ahora dice una perspectiva correcta de Dios. Cuando uno sigue leyendo, uno piensa que está hablando de otra cosa. En realidad está hablando todo de lo mismo. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo Santiago? Que todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Entonces es mentira que Dios fue el que te puso eso en el medio. O que es mentira que Dios no me considera a mí, o no tiene consideración de mí.
y lo sabe que yo estoy siendo tentado, no me tiene en cuenta, o cuánto tiempo más tengo que esperar que estoy soltero o estoy soltera, ¿por qué no aparece la indicada o el indicado? Dios no tiene consideración de mí. Y el pasaje acá dice todo lo contrario, justamente porque Dios tiene consideración, porque Él es perfecto, y todo lo bueno viene de Él te está cuidando, y Él no va a provocar que vos caigas en el pecado. Pero recuerden, si la tentación se me presenta, es por mi propia causa, no por Dios. Es lo que a mí me tienta, es mi deseo. Hay cosas que le tienta allí que a mí no me tienta. No sé con quién hablamos. A mí me tienta lo dulce. Con Leo. Con Leo. A mí me tienta lo dulce, a ella le tienta lo salado. Somos diferentes. Pero si hay algo que jamás Dios va a hacer con nosotros, es nuestro mal, es nuestro deseo, que nos vaya mal. Siempre, chicos, lo perfecto viene de Dios. Entonces, mientras yo tenga una perspectiva correcta de Dios, que Dios jamás me va a poner algo para yo hacerme que yo caiga, que yo peque. No pasa que Dios le desagradé tanto a Dios que ahora Dios me lo está permitiendo y quiere que yo peque, o tantas cosas se nos pueden llegar a ocurrir. Y acá dice, no, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y en Él no hay sombra de variación, es decir, Él no cambia. Por más mal que nosotros nos comportemos, chicos, por más veces que hemos caído en el mismo pecado todos los días, y más de 500.000 veces le hemos pedido perdón, aún así, Dios sigue mandándonos lo bueno. Y Dios no va a cambiar. No es que ahora va a decir, bueno, sí, ya la verdad que este me tiene re cansado con su perdón, nunca cambia. Más sí, matate solo. No viene eso de Dios. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a la tentación? Teniendo la perspectiva correcta del pecado, teniendo la perspectiva correcta de Dios. Y hemos dicho también, una perspectiva correcta de mí mismo. Miren lo que dice el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Miren esa palabrita, primicias. Esto viene del Antiguo Testamento. Las primicias eran los primeros frutos. Entonces la gente cosechaba y Dios le pedía los diezmos de la cosecha y las primicias. Los primeros frutos que salían. Imagínense, está esperando todo el año a ver cuándo van a ser, no sé, cuándo va, no sé, cuándo va a salir el fruto, no sé, la sandía, qué sé yo, por decirte algo. Estás desesperado todo el año sin sandía y estás esperando tu gran sandía para comerla. Y dice, no, esas son las primicias. Los primeros frutos son míos, dice, están consagrados para mí. Entonces, ¿qué hacían? Salía la sandía, que era enorme, y la iban y la consagraban al templo. Las próximas sandías que salían, se la comían ellos. Pero la primera era para Dios, porque era separado, consagrado para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros somos sus primicias. Nosotros estamos consagrados para Él. Entonces, ¿qué hago yo frente a la tentación? Yo debo entender que yo estoy consagrado para Dios, que yo no tengo que tener lugar con el pecado. Entonces yo tengo una perspectiva correcta del pecado. El pecado me trae muerte, el pecado no me trae vida, el pecado me hace mal, la tentación me juega una mala, me engaña y yo me dejo seducir. Pero Dios, la perspectiva correcta de Dios, pero Dios jamás quiere eso para mí. Dios quiere lo mejor. Y la perspectiva correcta de mí mismo. Yo estoy consagrado para Dios y yo debo cuidarme para Dios. Entonces, fíjese, uno, teniendo en cuenta esto, chicos, en Santiago, esperen que voy a salir de esto, creo que ya con esto ya terminamos. Cuando uno ve esto de Santiago, uno puede decir, bueno, ¿cómo lucho yo con esto? ¿Cómo afronto la tentación, como dije al principio? ¿Debo evitarla o debo
confrontarlo? Y la respuesta es no, en realidad si la puedo evitar mejor. Hay un pasaje que dice, huyan de las pasiones juveniles, ¿no? Huyan de los malos deseos. En cuanto lo puedo evitar, mejor. Pero ¿qué pasa cuando tengo que tomar decisiones? Porque hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones. La forma, cuando Dios nos forma el carácter, es por toma de decisiones. Eso es lo que nos hace fuertes. Y ante la toma de decisión dice, ten en cuenta todo esto, cómo trabaja el pecado, cómo trabaja la tentación, cómo te engaña, cómo te seduce, cómo comienza por dentro. Entonces, es verdad que uno puede tener pensamientos. Pueden venir pensamientos solos. Pero lo que sí nosotros vamos a hacer es rechazarlo. Ahora, cuando yo lo dejo y que el pensamiento esté ahí, es cuestión de tiempo, porque se concibió, es como hablamos hoy. Es cuestión de tiempo. Pase un año, pase 2 meses, pasen 5 años. Es cuestión de tiempo para que eso después nos arruine la vida. Porque el pecado trae muerte. Chicos, hay forma de vencer la tentación. Sea cual fuere. Hay formas. Primero la palabra. No nos creamos fuertes. No pensemos que la podemos. Nosotros la tenemos re clara. No. Si podés evitarla, evitala. Pero si en caso no la podés evitar, la tenés delante tuyo, que puedas reconsiderar todo esto que hemos visto. Recordad que todo comienza acá, en el pensamiento, no comienza en el sentimiento. Por eso si alguno de ustedes está luchando con los sentimientos no correspondidos, un sentimiento que no va, un sentimiento que está viniendo hacia alguien que no va, que no es de Dios, que no es el tiempo, no es el momento, están sintiendo algo más fuerte y dicen, no puedo controlar mi sentimiento, ¿cómo hago? Pasa por acá, pasa por la mente. Mientras yo decida, Señor, toma el control de mi mente, entonces el sentimiento va a empezar a desaparecer. Dios trabaja sobre el pensamiento, no sobre el sentimiento. Cuando eso nosotros llegamos a entenderlo, entonces podemos vencer las tentaciones. ¿Cómo afrontar? Yo decía, es muy llamativo, ¿saben? Porque cuando uno lee los primeros versículos del capítulo 1, que no leímos, pero cuando uno los lee, Santiago le decía, habla de las pruebas, pero pruebas a nivel exterior, que están por fuera, que no depende de mí. Entonces Dios las manda, te manda un problema, te manda una situación, porque Dios está trabajando el carácter en vos. Va trabajando eso interno en vos y va a utilizar la prueba. Pero después Santiago habla de otra cosa, otra prueba, pero la prueba interna. Y ahí ya no está involucrado Dios, ahí está involucrado nosotros. A la prueba interna él le llama tentación. Entonces, las pruebas forman el carácter, pero es exterior. Las tentaciones nos hacen soportar y nos dan vida, dice. Acuérdense como leíamos al principio, que Él tiene preparado la corona de vida. Mientras nosotros podamos estar delante de Dios, consagrarnos a Él, consagrar la mente, consagrar los pensamientos, consagrar nuestras actitudes, nuestras reacciones, somos sus primicias, chicos. Podemos vencer las tentaciones. ¿Sí? Ahora, yo creo que con esto lo quiero cerrar acá para saber cómo afrontar la perspectiva correcta del pecado, una perspectiva correcta de Dios y una perspectiva correcta de mí mismo. Ahora sí, en base a lo que hemos visto, ¿surgen preguntas, chicos? ¿Surge algún comentario que quieran agregar? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que no les cierra? ¿Algo que podamos hablar, debatirlo? ¿O alguna pregunta específica?